Ave María Purísima, vamos a continuar ahora con la concepción de la Inmaculada como imagen pintada por Dios. Hacia la segunda mitad del siglo XVII surgió en España otro tipo representativo de la concepción de María Inmaculada como obra de Dios. Taller eclesial donde María era la imagen prodigiosa en el lienzo de los cielos. Esta iconografía tan de gusto barroco hundía sus raíces más antiguas en la creación del hombre, a imagen y semejanza, de la divinidad, en la escritura de las tablas de la ley por el dedo de Dios, así como en otros pasajes escrituriarios. Pero además subyacía en ello la idea griega del gran Demiurgo, tamizada a través de la reinterpretación del Timeo de Platón. La potencia creadora del Altísimo como logos ideador se presentaba a la idea natura artifex y del deu artifex en distintas variantes: arquitecto, geómetra, constructor del cosmos, ordenador del universo supremo, maestro de obras, artesano, alfarero, orfebre, pintor o músico, como sugiere San Agustín. Cabe recordar que este concepto del divino artífice tuvo numerosos ecos en el arte cristiano que equiparaba la ordenación del cosmos con la creación artística. En la Nueva España del siglo XVIII sería llevada a sus últimas consecuencias por la representación guadalupana del taller celestial, que constituía una respuesta osada y optimista al asunto del origen divino. Con esta representación del taller celestial, Dios se convertía en pintor del mundo y del hombre, pero sobre todo en retratista de sí mismo en sus mejores obras. De esa manera tenía lugar la resignificación de las antiguas tradiciones veterotestamentaria que colocaba a María como concepto y diseño desde el primer instante y luego como objeto especialísimo de la invención del Omnipotente. En España, la relación de esta teoría del arte con el inmaculismo fue introducida por César Caldeari hacia 1600, quien interpretaba el Cantar de los Cantares como una obra de alabanza a la Virgen, creación del mayor de los pintores. Según Caldeari, el apelativo de toda pulcra indicaba su perfección como obra divina, a diferencia del faciebat de los pintores humanos, que denotaba lo imperfecto e inacabado de sus obras. Dice el autor: imagina después, ahora, cuán rara y cuán inexplicable sería la belleza de la Virgen, trazada por el Eterno en la excelsa mente de Dios, y sacada después a la luz por obra del primísimo pincel de su soberana y omnipotencia mano. En la mística ciudad de Dios se dejaba oír ecos de la creación pictórica de María Purísima. La Madre Ágreda afirmaba que al estar decretada en la mente divina de la creación de la Madre de Dios, llena de gracia para hacer eficaz el cumplimiento de la temporal generación, fue concebida María Santísima. En aquella inmensidad beatífica y en su memoria eterna fue escrita en el pecho de Dios para que por todos los siglos y eternidades nunca se borrase. Quedó estampada y dibujada por el Supremo Artífice en su propia mente y poseída de su amor con inseparable abrazo. La segunda creación de María Inmaculada fue necesariamente la de su purísimo cuerpo, es decir, la ejecución de la materia a partir de la idea divina decretada en el origen de los tiempos. Esta concepción distinguía a la espiritual, abordando la extensión del pecado original en la generación de Ana y Joaquín. Algunas veces se creía que tal concepción había sido realizada por el orden común de las demás concepciones, si bien despojada de lo imperfecto y desordenado para dejar solo lo preciso de la naturaleza para que se administrase la debida materia, dada la avanzada edad de sus padres, además de una espiritualización del cuerpo de Ana para asegurar la pureza del feto. Pero además, a la concepción natural habría seguido la infusión del alma, sucedida milagrosamente 7 días después, y que la Madre Ágreda suponía acaecida en sábado, de allí su carácter del día mariano por excelencia.
Sin embargo, la idea más aceptada fue la de la concepción milagrosa, no solo por la sabida esterilidad de Ana, sino por la ausencia de relación carnal entre ella y Joaquín. El primer fundamento literario fue el Protoevangelio de Santiago, escrito en su primera versión entre el siglo II y IV, y considerado el texto más antiguo que narra la Natividad de Cristo, además del también apócrifo evangélico del Pseudo Mateo. El pasaje del protoevangelio que fue célebre encuentro de Joaquín y Ana en la Puerta Dorada. Esta se identificó con la puerta del templo, aunque algunas versiones aseguran que tal puerta se abría en las murallas de Jerusalén hacia el Monte de los Olivos en tiempos del rey David. Sin duda, el simbolismo cristiano conoció en la figura de la puerta de manera específica en la representación e innovación de María como Ianua Coeli, que forma parte de la letanía de Loreto. El significado del pasaje fue interpretado de varias maneras. Una dice que el beso y abrazo de dichosos ancianos sucedió en dicho espacio sagrado, al que los había hecho acudir un decreto del Altísimo, dictados a uno de sus mensajeros angélicos. Había tenido la concepción sin mancha de María, quedando asegurada la perfección de su pureza por medio de su inmunidad al pecado de Adán. Esta representación fue una de las más usadas en la Edad Media, pero se extinguió y se representó después a la mujer del Apocalipsis y con sus atributos de la toda pulcra, que vencía sobre el mal y sobre el pecado de la carne al aplastar sus plantas al dragón de las 7 cabezas. El pintor novohispano más interesante entre los que abordaron la representación del misterio de la Inmaculada Concepción es Juan Sánchez Salmerón, artista activo en México durante el último tercio del siglo XVII. Nació en Tepea y luego estuvo en México y murió en 1697. Una de las obras más importantes la hizo en la capilla a Santa Ana, dedicada en la Catedral de México en 1681. El culto a Santa Ana tuvo auge en Europa hasta el siglo XVI, impulsado en buena medida por la Orden del Carmen. La fiesta de la Concepción de Santa Ana se había celebrado en el mundo cristiano del siglo XI. Santiago de la Vorágine le dio una importancia a la maternidad de Ana. De hecho, en ella se centra el matiz más emotivo de la concepción de la Virgen María, en la que se cita a San Jerónimo. Santa Ana es el insigne árbol que produjo la rama en la que milagrosamente brotó después una yema divina. Esta dichosa criatura, modelo de infertilidad fecunda y de ingenua santidad, merece toda nuestra veneración porque de su seno salió el pimpollo nacido de la raíz de Jesé, bendita entre las demás mujeres y bendita y bienaventurada entre las otras madres, puesto que de sus entrañas procedió la que fue templo divino, sagrario del Espíritu Santo, Madre de Dios e iluminadora del mundo. Cuán acertado su nombre de Ana, que significa gracia de Dios, y ese es el nombre más adecuado para designar a la mujer que engendró a María, la llena de gracia. El pintor Salmerón en la Catedral de México pintó el cuadro de la Inmaculada Concepción y el de otro autor anónimo se basa en el capítulo de Isaías. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Esta clase de cuadros fue muy difundida entre los siglos XV y XVI. Los grabados de los hermanos Glauber brindarían buenos ejemplos de la representación del tema. En la etapa de la letanía lauretana correspondiente a la rosa mística, donde la rosa, que es María Inmaculada, surge del interior del jardín cerrado, que surge junto a 2 ramas de rosas donde se ve su pureza. En la Nueva España, grabados similares a los de los hermanos Glauber se realizaron también. Otro cuadro donde la Virgen Niña recibe la triple flor de pie entre Joaquín y Ana se representa a la Concepción Inmaculada de María. Bueno, aquí terminamos esta cápsula y podemos ver cómo el amor
¿verdad? De los fieles, de los sacerdotes, de las congregaciones, de las órdenes, de los reyes, van queriendo plasmar, ¿verdad? Para que la gente, al ver a nuestra Madre Santísima, quiera vivir también en gracia, siente esos deseos de estar protegidos por la Madre, de estar seguros de que tenemos siempre su intercesión, de que ella nos va a ayudar a llegar a la santidad para agradar a Dios Padre. Y pues todo esto lo van a ir plasmando los artistas, ¿verdad? Que obviamente van a tener que estudiar mucho, van a estar investigando para poder ellos ver de qué manera pueden representar, obviamente iluminados por Dios, este misterio sagrado. Bueno, nos vemos mañana y no te pierdas esta cápsula que sigue.